En la boda de mi hijo, encontré mi lugar afuera, lejos de la ceremonia. Mientras todos estaban sentados en las elegantes sillas blancas decoradas con flores, yo había sido ubicada en el pasillo trasero, donde apilaban las cajas de vino y los manteles sucios. Mi nuera Samantha se acercó con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, se inclinó hacia mí y susurró lo suficientemente alto para que las meseras escucharan: «Creo que tú no eres parte de esto». Sus palabras cayeron como hielo sobre mi pecho. Sentí todas las miradas clavándose en mí. El murmullo de los invitados. Las risas ahogadas. La vergüenza quemándome la piel. Tomé mi bolso, me levanté con toda la dignidad que me quedaba y salí sin decir una palabra. Mis tacones resonaban en el piso de mármol mientras caminaba hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Llegué a mi auto, cerré la puerta y respiré. Mis manos temblaban cuando saqué mi teléfono. Marqué un número. Solo uno. Y entonces esperé. Minutos después escuché los gritos desde el estacionamiento. Primero fue un grito agudo. Luego otro. Miré por el espejo retrovisor y vi a Samantha corriendo hacia la entrada del salón. Estaba pálida. Completamente pálida. Y gritaba desesperada llamando a Fernando. Algo estaba pasando allá dentro. Algo que yo había iniciado con una simple llamada. Pero para que entiendas por qué llegué a ese momento, necesito llevarte 30 años atrás. Necesito que conozcas a la mujer que fui antes de convertirme en la sombra invisible de esa boda. Mi nombre es Verónica. Tengo 69 años. Y durante 3 décadas sacrifiqué cada sueño, cada deseo, cada pedazo de mí misma por mi hijo Fernando. Creí que el amor era suficiente. Creí que algún día él voltearía a verme con gratitud. Pero ese día en su boda comprendí algo que me partió el alma. Me había vuelto tan invisible que ni siquiera merecía un lugar en su momento más importante. Todo comenzó cuando tenía 39 años. Una mañana de febrero, el teléfono sonó a las 5:30. Era el hospital. Mi esposo Julio había tenido un accidente en la carretera. No llegó al amanecer. Fernando tenía 8 años. Recuerdo su carita cuando le dije que papá no volvería. Recuerdo cómo se aferró a mi falda y lloró hasta quedarse dormido. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me senté en la cocina vacía y me hice una promesa. Fernando tendría todo lo que yo nunca tuve. Educación. Oportunidades. Un futuro brillante. No importaba el precio. Así que al día siguiente me sequé las lágrimas, me puse mi uniforme de mesera y salí a trabajar. No hubo tiempo para el duelo. No hubo espacio para el dolor. Solo había cuentas por pagar y un niño que dependía de mí. Trabajé turnos dobles durante 20 años seguidos. De 6 de la mañana a 3 de la tarde en un restaurante del centro. Servía desayunos, almuerzos, sonreía a clientes groseros que chasqueaban los dedos para llamarme. Mis pies se hinchaban dentro de los zapatos. Pero no podía detenerme. A las 4 de la tarde corría a casa, preparaba la cena para Fernando, revisaba su tarea, lo ayudaba con sus proyectos escolares. A las 8 de la noche salía nuevamente. Limpiaba oficinas hasta la medianoche. Vaciaba basureros, trapeaba pisos, sacaba brillo a escritorios que nunca serían míos. Llegaba a casa pasada la 1 de la madrugada. Dormía 4 horas. Y volvía a empezar. Cada dólar que ganaba iba directo a la cuenta de ahorros para la universidad de Fernando. Cada propina, cada pago extra, cada centavo. Dejé de comprarme ropa nueva. Usaba el mismo abrigo café durante 6 inviernos. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas que cubría con cartón. Pero Fernando siempre tuvo uniformes nuevos, útiles escolares, libros. Nunca le faltó nada. Nunca supo lo que costaba cada cuaderno, cada lápiz, cada oportunidad. Cuando cumplió 18 años, Fernando fue aceptado en la universidad para estudiar arquitectura. Lloré de felicidad. Todo había valido la pena. Los años de cansancio, las noches sin dormir, el dolor en mis huesos. Mi hijo iba a ser profesional. Iba a tener el futuro que yo soñaba para él. Pedí un préstamo para pagar su primer año. Luego otro para el segundo. Y otro más. Me endeudé hasta el cuello. Pero no me importaba. Fernando estudiaba con dedicación. Sacaba buenas calificaciones. Me llamaba cada semana para contarme sobre sus clases, sus proyectos, sus sueños.
Y yo escuchaba con el corazón lleno, aunque mi cuerpo estuviera destrozado por el trabajo. A los 55 años desarrollé artritis en las manos. Me dolía sostener las bandejas. Me dolía exprimir los trapeadores. Pero no podía parar. Fernando estaba en tercer año. Faltaba poco. Solo un poco más de esfuerzo. Se graduó con honores a los 23 años. Fue el día más feliz de mi vida. Lo vi subir al estrado, recibir su diploma, sonreír para las fotografías. Usaba un traje que yo había pagado con mi último bono. Se veía guapo, exitoso, lleno de futuro. Después de la ceremonia me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá. Nada de esto sería posible sin ti». Esas palabras me llenaron de una paz profunda. Todo había valido la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada noche de insomnio. Mi hijo lo reconocía. Mi hijo me veía. O eso creí. Porque después de ese día, algo empezó a cambiar. Fernando consiguió trabajo en una firma de arquitectura importante apenas 3 meses después de graduarse. Estaba tan orgullosa. Mi hijo, el profesional, el hombre exitoso que había superado la pobreza, la ausencia de su padre, todas las dificultades. Pero con ese trabajo llegó un nuevo mundo. Un mundo al que yo no pertenecía. Empezó a llegar tarde a las cenas que yo preparaba. Luego dejó de venir los domingos. Después las llamadas se hicieron más cortas, más espaciadas. «Estoy ocupado, mamá. Tengo muchos proyectos». Yo entendía. O trataba de entender. Él estaba construyendo su carrera. Era natural. Era parte de crecer. Pero había algo en su voz que me hacía sentir incómoda. Una distancia que no existía antes. Como si cada logro profesional lo alejara un paso más de mí. Un día vino a visitarme con ropa nueva. Traje gris, zapatos brillantes, reloj caro en la muñeca. Se veía tan diferente, tan refinado, tan lejos del niño que yo había criado en ese departamento pequeño. Me habló de sus clientes importantes, de los edificios que estaba diseñando, de las cenas de negocios. Y yo asentía sonriendo, aunque no entendía la mitad de lo que decía. Me sentía como una extraña escuchando la vida de alguien más. Entonces conoció a Samantha. Fue en una de esas cenas elegantes de la firma. Ella trabajaba en relaciones públicas para una empresa de lujo. Fernando me la presentó 3 meses después de empezar a salir. Llegaron juntos a mi casa un sábado por la tarde. Yo había preparado mi mejor comida. Había limpiado cada rincón. Había comprado flores para la mesa. Quería causarle buena impresión a la novia de mi hijo. Samantha entró con tacones altos y un vestido color perla que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. Miró mi sala con una sonrisa educada pero fría. Se sentó en el borde del sofá, como si tuviera miedo de ensuciarse. Durante la comida apenas probó la comida. Movía el tenedor de un lado a otro del plato. Fernando no lo notó. O fingió no notarlo. Estaba demasiado ocupado hablándole de sus planes futuros, de los viajes que querían hacer, de la casa que pensaban comprar algún día. Intenté unirme a la conversación. Le pregunté sobre su familia, su trabajo, sus gustos. Ella respondía con monosílabos. Sí, no, quizás. Me miraba como se mira a alguien que está fuera de lugar. Como si mi presencia la incomodara. Cuando se fueron, Fernando me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo: «Estuvo rico, mamá». Pero no volvió en 3 semanas. Los meses pasaron y las visitas se volvieron cada vez más raras. Fernando siempre tenía una excusa. Trabajo, compromisos, eventos con Samantha. Yo lo llamaba y él contestaba apurado: «Te llamo después, mamá. Ahora no puedo». Ese después nunca llegaba. Empecé a sentir que mi hijo se estaba convirtiendo en un desconocido. Alguien a quien ya no reconocía del todo. Un día me llamó emocionado. «Mamá, tengo noticias. Samantha y yo nos vamos a casar». Mi corazón saltó de alegría. Mi hijo se casaba. Iba a formar su propia familia. Le dije que estaba feliz por él. Y lo estaba. Pero también sentí un hueco en el pecho. Una sensación extraña que no supe identificar en ese momento. Era miedo. Miedo de perderlo completamente.
miedo de quedar atrás en su nueva vida. Me invitaron a conocer a la familia de Samantha 2 semanas después. Era una cena en la casa de sus padres. Una casa enorme en un barrio exclusivo. Portón eléctrico, jardín impecable, fuente de agua en la entrada. Me sentí pequeña al llegar. Toqué el timbre y una empleada me abrió. Me hizo pasar a una sala decorada con muebles que parecían de revista. Todo era elegante, frío, perfecto. La madre de Samantha, Estela, apareció con un vestido color marfil y perlas en el cuello. Me saludó con un beso al aire, de esos que no tocan la piel. Me hizo preguntas educadas pero vacías. ¿Dónde vivía? ¿A qué me dedicaba? ¿Cuántos años tenía? Sus ojos me evaluaban con cada respuesta. Podía ver el juicio en su mirada. Esta mujer no es de nuestro nivel. Esta mujer no encaja aquí. Durante la cena me sentaron al final de la mesa. Fernando estaba en el otro extremo, riendo con el padre de Samantha, hablando de inversiones y propiedades. Yo comía en silencio, tratando de seguir las conversaciones sobre lugares que nunca había visitado, vinos que nunca había probado, nombres de gente que no conocía. Me sentí invisible, como si estuviera ahí pero nadie realmente me viera. Samantha y su madre hablaban sobre los planes de la boda, el salón que habían elegido, el menú de 5 tiempos, las flores importadas, la lista de 300 invitados. Cada cosa que mencionaban sonaba más cara que la anterior. Yo asentía, sonreía, trataba de parecer interesada, pero por dentro me preguntaba cómo iban a pagar todo eso. Fernando ganaba bien, pero no tanto. Y Samantha acababa de empezar en su trabajo. Después de la cena, Fernando me acompañó a la puerta. Le pregunté si necesitaban ayuda con los gastos de la boda. Me miró sorprendido. No te preocupes por eso, mamá. Ya lo tenemos controlado. Pero había algo en su tono. Algo incómodo. Como si mi oferta lo hubiera avergonzado. Como si el simple hecho de que yo mencionara dinero fuera inapropiado en ese contexto. Pasaron 2 meses. Fernando vino a visitarme un martes por la noche. Se veía cansado, preocupado. Se sentó en mi sala y suspiró hondo. Mamá, necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. Pensé que algo malo había pasado. Que había roto con Samantha. Que estaba enfermo. Pero no. Era peor. O mejor. Dependía desde qué ángulo lo mirara. La boda está resultando más cara de lo que pensábamos, me dijo evitando mi mirada. El salón, el catering, todo. Samantha quiere que sea perfecta y sus padres están poniendo una parte, pero necesitamos más. Los bancos no nos aprueban un préstamo tan rápido y la boda es en 4 meses. Se quedó callado, esperando. Yo sabía lo que venía. Sabía lo que me iba a pedir. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté con voz tranquila. Él tragó saliva. $30,000. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. $30,000. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Los últimos 10 años trabajando sin parar, juntando cada centavo. Era mi fondo para la vejez. Para cuando ya no pudiera trabajar más. Para las emergencias. Para tener algo de tranquilidad en mis últimos años. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Y era su boda. El día más importante de su vida. ¿Cómo iba a negarle eso? ¿Cómo iba a decirle que no después de todo lo que habíamos pasado juntos? Está bien, le dije. Te ayudo. Vi el alivio inundando su rostro. Se levantó y me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Te prometo que te lo voy a devolver. En cuanto me den el bono de fin de año, te lo devuelvo todo. Yo asentí contra su pecho. Quería creerle. Necesitaba creerle. Al día siguiente fui al banco y retiré los $30,000. La cajera me preguntó si estaba segura. Era mucho dinero para sacar en efectivo. Le dije que sí, que era para algo importante. Para la boda de mi hijo. Ella sonrió y me deseó felicidad. Yo salí del banco con el sobre en mi bolso, sintiendo el peso de esos años de trabajo entre mis manos. Todo lo que había ahorrado para mi vejez ahora iba a convertirse en flores, música y comida para una noche. Pero era por Fernando. Y eso lo hacía valer la pena.
O eso me repetía a mí misma mientras caminaba de regreso a casa. Le entregué el dinero esa misma tarde. Fernando contó los billetes con cuidado y los guardó en su maletín. Me dio otro abrazo y me prometió nuevamente que me lo devolvería. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo antes de irse. Esas palabras me llenaron de calidez. Me hicieron sentir que había tomado la decisión correcta, que mi sacrificio tenía sentido. 2 semanas después, Fernando volvió a tocar mi puerta. Esta vez traía papeles en la mano. Contratos. «Mamá, necesito pedirte un favor más», dijo sentándose en mi sofá. «La organizadora de eventos necesita que alguien firme los contratos del salón, del catering, de todo. Samantha y yo estamos con mucho trabajo y los trámites son complicados. ¿Podrías firmar tú? Sería solo para facilitar el proceso. Todo ya está pagado, solo necesitamos la firma». Miré los papeles. Eran muchos. Contratos largos con letra pequeña. «¿Estás seguro?», le pregunté. «¿No deberían firmar ustedes?». Fernando negó con la cabeza. «Es más simple así, mamá. Confía en mí. Solo es un trámite. No significa nada». Tomé el bolígrafo que me extendía. Y firmé. 1 vez. 2 veces. 10 veces. En cada línea que me señalaba. Contratos del salón de eventos. Del servicio de banquetes. De las flores. De la música. De todo. «Perfecto», dijo Fernando guardando los papeles con rapidez. «Ya está. Ahora sí, todo listo. Gracias, mamá». Se fue antes de que pudiera preguntarle más detalles. Antes de que pudiera leer lo que acababa de firmar. Me quedé sentada en mi sala vacía, mirando la puerta cerrada, con una sensación extraña en el pecho. Como si hubiera hecho algo importante, pero no estaba segura de qué. Los meses pasaron volando. Fernando casi no me llamaba. Cuando lo hacía era para contarme brevemente sobre los avances de la boda. Habían elegido el menú. Habían confirmado la lista de invitados. Habían contratado al fotógrafo. Todo sonaba grandioso, perfecto, de revista. Yo escuchaba y asentía, pero había una distancia en su voz. Como si me estuviera informando de algo más que compartiendo su alegría conmigo. 3 semanas antes de la boda, decidí que necesitaba un vestido nuevo. No podía llegar a la boda de mi hijo con mi ropa vieja de siempre. Quería verme bien. Quería que Fernando se sintiera orgulloso de mí. Fui a varias tiendas. Probé vestidos color lavanda, color champán, color verde menta. Finalmente encontré uno hermoso color durazno, elegante pero no demasiado llamativo. Costaba $300. Era más de lo que había gastado en ropa en los últimos 3 años juntos. Pero era la boda de mi hijo. Me lo merecía. Compré zapatos nuevos también. Color crema, con un tacón bajo porque mis pies ya no aguantaban los tacones altos. Fui a la peluquería y pedí que me arreglaran el cabello. La estilista me hizo unas ondas suaves y me maquilló con tonos naturales. Cuando me vi al espejo casi no me reconocí. Hacía años que no me veía así. Cuidada. Arreglada. Como alguien que importaba. Le mandé una foto a Fernando. Quería que viera lo bien que me había preparado para su día especial. Tardó 5 horas en responder. «Te ves bien, mamá». Solo eso. 3 palabras. Sin emojis, sin emoción. Pero no quise darle importancia. Estaba ocupado. Era normal. La boda estaba cerca y seguramente tenía 1000 cosas en la cabeza. Una semana antes de la ceremonia, llamé a Fernando para preguntarle a qué hora debía llegar al salón. «A las 5», me dijo. «La ceremonia empieza a las 6». Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, si podía hacer algo por él en esos últimos días. «No, mamá. Todo está bajo control. Solo tienes que llegar a tiempo». Su tono era frío, distante, como si estuviera hablando con una invitada cualquiera y no con su madre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en el día siguiente. En la boda. En mi hijo casándose. En cómo había llegado hasta ahí. Desde aquel niño de 8 años llorando en mis brazos hasta el hombre exitoso que estaba a punto de formar su propia familia. Debería sentirme feliz.
Debería sentirme orgullosa. Y lo estaba. Pero también había algo más. Algo oscuro que no quería mirar de frente. Una sensación de pérdida. De final. Como si con esa boda estuviera cerrando un capítulo y el siguiente ya no me incluyera. Llegó el día. Me desperté temprano aunque la ceremonia era por la tarde. Me bañé con calma. Me puse cremas que casi nunca usaba. Me vestí lentamente, cuidando cada detalle. El vestido color durazno me quedaba perfecto. Los zapatos eran cómodos. El maquillaje estaba bien hecho. Me miré al espejo y por un momento me sentí bien conmigo misma. Me sentí como alguien que merecía estar ahí. Como alguien importante. Llamé a mi amiga Sonia. Ella era la única persona con quien realmente hablaba. La única que conocía toda mi historia. ¿Estás lista?, me preguntó con cariño. Lista, respondí tratando de sonar segura. Disfruta el día, Verónica. Tu hijo se casa. Es un día hermoso. Colgué y guardé mi teléfono. Tomé mi bolso, las llaves del auto y salí de mi departamento. El camino al salón de eventos me tomó 40 minutos. Era un lugar hermoso en las afueras de la ciudad. Grandes jardines, fuentes de agua, una entrada majestuosa con columnas blancas. Había docenas de autos estacionados. Gente elegante bajando de sus vehículos. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes caros. Todos se veían importantes. Todos parecían pertenecer a ese lugar. Yo estacioné mi auto viejo al final del estacionamiento. Revisé mi maquillaje en el espejo retrovisor. Respiré hondo. Eres la madre del novio, me dije a mí misma. Tienes todo el derecho de estar aquí. Bajé del auto, ajusté mi vestido y caminé hacia la entrada. Un joven con chaleco negro me recibió en la puerta. Buenas tardes. Nombre. Verónica, respondí. Soy la madre del novio. Él revisó su lista y asintió. Por supuesto. Sígame, por favor. Esperaba que me llevara hacia el frente, hacia los asientos reservados para la familia. Pero empezó a caminar hacia un lado del salón, hacia el pasillo lateral. Yo lo seguí sin entender. Llegamos a una zona donde había sillas plegables junto a las mesas de servicio. Podía ver la cocina a pocos metros. El olor a comida era fuerte. Había cajas apiladas en las esquinas. Personal de catering yendo y viniendo con bandejas. Aquí está su lugar, dijo el joven señalando una silla. Miré la silla. Luego lo miré a él. ¿Aquí?, pregunté confundida. Debe haber un error. Soy la madre del novio. Él revisó su lista nuevamente. Verónica, madre del novio. Asiento en el pasillo lateral. Es lo que tengo anotado, señora. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tiene que ser un error, insistí. Los padres se sientan adelante. El joven se encogió de hombros. Lo siento, señora. Yo solo sigo las instrucciones que me dieron. Si quiere reclamar, puede hablar con la organizadora. Me quedé parada junto a esa silla, incapaz de moverme. Incapaz de procesar lo que estaba pasando. Alrededor mío los invitados iban llegando. Familias elegantes, parejas bien vestidas, todos caminando hacia sus asientos en el área principal. Nadie miraba hacia donde yo estaba. Nadie parecía notar que la madre del novio había sido ubicada junto a los cubos de basura y las cajas de vino. Señora, necesito que tome asiento, insistió el joven. La ceremonia va a comenzar pronto y está bloqueando el paso del personal. Miré hacia el frente del salón. Podía ver las sillas decoradas con lazos blancos y flores frescas. El altar hermoso con arreglos enormes. Todo lo que mi dinero había pagado. Y yo estaba aquí, en el pasillo, como si no fuera nadie. Me senté lentamente. La silla plegable era incómoda, metálica, fría. Nada que ver con las elegantes sillas acolchadas que tenían los demás invitados. Dejé mi bolso en mi regazo y miré alrededor. A mi izquierda había una mesera preparando bandejas de copas. A mi derecha, cajas con servilletas y manteles extras. El ruido de la cocina era constante. Platos chocando, gente gritando órdenes, olores mezclándose. Respiré hondo tratando de calmarme.
Tenía que ser un error. Un malentendido administrativo. Seguramente cuando Fernando me viera aquí, vendría a buscarme. Me llevaría a mi lugar correcto. Se disculparía avergonzado. Tenía que ser eso. No había otra explicación. La música comenzó a sonar. Una melodía suave de violines. Los invitados se pusieron de pie. Desde mi posición lateral apenas podía ver el altar. Tenía que inclinarme y estirar el cuello entre las columnas decorativas y el personal que pasaba constantemente frente a mí. Vi entrar a los padrinos. Luego a las madrinas con sus vestidos largos color rosa pálido. Todos sonrientes, todos elegantes, todos en su lugar correcto. Luego entró Fernando. Mi hijo. Mi niño. El hombre por el que había sacrificado todo. Llevaba un smoking negro impecable. El cabello perfectamente peinado. Una sonrisa radiante en el rostro. Se veía tan guapo, tan exitoso, tan feliz. Caminó por el pasillo central del brazo de Estela, la madre de Samantha. Ella llevaba un vestido color champán con bordados dorados. Joyas brillantes en el cuello y las orejas. Sonreía orgullosa mientras caminaba junto a mi hijo. Sentí un puñal clavándose en mi pecho. La madre de Samantha estaba acompañando a Fernando al altar. Ella tenía ese honor. Ese momento. No yo. Yo estaba escondida en un rincón, viendo pasar a mi hijo sin que él siquiera volteara a buscarme. Sin que preguntara dónde estaba su madre. Sin que le importara que yo no estuviera ahí para acompañarlo en su gran momento. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar. No aquí. No enfrente de toda esta gente. Tragué el nudo en mi garganta y seguí mirando. Fernando llegó al altar y se quedó esperando. La música cambió. Todos se pusieron de pie nuevamente. Era el momento de la entrada de la novia. Samantha apareció al fondo del salón. Su vestido era impresionante. Blanco, con encajes delicados, una cola larguísima que dos niñas llevaban con cuidado. Velo de tul que cubría su rostro. Ramo de rosas blancas y orquídeas. Caminaba del brazo de su padre, un hombre alto con traje gris que la miraba con adoración. La escena era perfecta. De película. Todo lo que una boda debería ser. Y yo seguía en mi silla plegable junto a las cajas, viendo pasar mi dinero convertido en el día perfecto de otra familia. La ceremonia comenzó. El oficiante habló sobre el amor, el compromiso, la unión de dos familias. Mencionó a los padres de Samantha agradeciéndoles por criar a una mujer tan maravillosa. Habló sobre el apoyo familiar, sobre las bendiciones de tener padres presentes. Pero no mencionó mi nombre. No dijo nada sobre la madre del novio. Como si yo no existiera. Como si Fernando hubiera llegado a ese altar por arte de magia, sin una madre que lo parió, lo crió y sacrificó 30 años de su vida por él. Las palabras del oficiante se convirtieron en un zumbido lejano. Ya no podía escuchar. Solo sentía el peso de la humillación aplastándome. La vergüenza quemándome la piel. Miré a los invitados. Nadie volteaba hacia donde yo estaba. Nadie parecía notar mi ausencia en el lugar que me correspondía. O tal vez si lo notaban y simplemente no les importaba. Entonces la vi. Samantha había terminado sus votos y mientras el oficiante hablaba, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos recorrieron el salón y se detuvieron exactamente donde yo estaba. Me miró. Y sonrió. No fue una sonrisa cálida ni amable. Fue una sonrisa triunfal. Una sonrisa que decía, este es mi día, mi momento, mi familia, y tú no pintas nada aquí. Sentí la sangre subiéndome a la cara. El corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Samantha volvió su atención al altar, a su esposo, a su momento perfecto. Pero ese segundo de contacto visual había sido suficiente. Había sido intencional. Ella sabía exactamente dónde me habían sentado. Ella lo había planeado. Y le daba satisfacción verme ahí. La ceremonia terminó. Fernando y Samantha se besaron bajo los aplausos de todos. La música estalló alegre y contagiosa. Los novios caminaron por el pasillo central entre risas y felicitaciones. Pasaron cerca de donde yo estaba. Tan cerca que pude ver la felicidad en el rostro de Fernando. Tan cerca que pude oler el perfume caro de Samantha. Pero ninguno de los dos me miró.
Ninguno se detuvo. Pasaron de largo como si yo fuera parte del mobiliario. Invisible. Irrelevante. Los invitados comenzaron a moverse hacia el área de la recepción. Se formaron grupos conversando animadamente. Risas, abrazos, felicitaciones. Yo me quedé sentada en mi silla plegable, viendo el salón vaciarse lentamente. El personal de catering empezó a recoger los pétalos de rosa del pasillo, a reorganizar las sillas, a preparar todo para la cena. Una mesera pasó junto a mí cargando una bandeja pesada. Me miró de reojo y luego le susurró algo a otra compañera. Las dos voltearon a verme y soltaron una risita. Sabían. El personal sabía que yo era la madre del novio relegada al rincón de los olvidados. Y les parecía divertido. O triste. O simplemente no les importaba. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Tenía que encontrar a Fernando. Tenía que hablar con él. Preguntarle qué había pasado. ¿Por qué me había hecho esto? Porque su boda, pagada con mis ahorros, firmada con mi nombre, me había convertido en una sombra. Caminé hacia el área de recepción. La entrada estaba decorada con un arco de flores blancas y doradas. Dentro había mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa elaborados, cristalería brillante. Busqué mi nombre en el tablero de asignación de asientos. Recorrí la lista con el dedo. Mesa 1, familia de la novia. Mesa 2, padrinos. Mesa 3, amigos cercanos de los novios. Seguí buscando. Mesa 10. Mesa 15. Mesa 20. Finalmente lo encontré. Mesa 23. La última mesa. En la esquina más alejada del salón. Junto a la salida de emergencia. Mi nombre escrito en caligrafía elegante, burlándose de mí con su belleza. Caminé hacia esa mesa. Estaba casi vacía. Solo había otras 3 personas sentadas. Una pareja mayor que no conocía y una señora sola que miraba su teléfono con aburrimiento. Nadie de la familia de Fernando. Nadie importante. Solo los relegados. Los que sobraban. Me senté en mi silla. Desde ahí apenas podía ver la mesa principal donde estaban los novios. Había una columna bloqueando la vista. Tenía que inclinarme completamente hacia un lado para verlos. Fernando estaba riendo con sus amigos. Samantha posaba para fotos con su familia. Estela brindaba con champán. Todos felices. Todos celebrando. Y yo aquí, en el rincón. Invisible. Entonces escuché pasos acercándose. Levanté la vista esperanzada. Tal vez era Fernando. Tal vez venía a buscarme. Tal vez se había dado cuenta del error y venía a llevarme a mi lugar correcto. Pero no era Fernando. Era Samantha. Caminaba hacia mí con esa sonrisa que ya conocía. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Se detuvo junto a mi mesa. Me miró de arriba abajo. Su vestido de novia era aún más impresionante de cerca. Debió costar una fortuna. Mi fortuna. Verónica, dijo con voz suave pero con un filo cortante. Veo que encontraste tu lugar. La miré sin responder. No confiaba en mi voz. No sabía si saldría como grito o como sollozo. Espero que entiendas, continuó inclinándose ligeramente hacia mí. Esta es una boda elegante. Una celebración importante. Hay ciertos estándares que mantener. Cierta imagen que proyectar. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran en mí como cuchillos. Creo que tú no eres parte de esto. No realmente. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotras. Creo que tú no eres parte de esto. Cada sílaba era un golpe. Cada palabra una humillación más profunda que la anterior. La miré directamente a los ojos. Esos ojos fríos, calculadores, que me habían juzgado desde el primer día. Esos ojos que ahora me decían abiertamente lo que siempre había pensado. Yo no era suficiente. No era de su clase. No merecía estar en su mundo perfecto. Podría haberle gritado. Podría haberle dicho que cada flor de su ramo, cada vela en las mesas, cada plato de comida que servirían esa noche había sido pagado con mi dinero. Con mis 30 años de trabajo. Con mis manos destrozadas y mi espalda quebrada. Podría haberle recordado que sin mí no habría boda. No habría novio.
No habría nada de lo que estaba celebrando. Pero no lo hice. Porque en ese momento comprendí algo que me partió el alma. Si tenía que recordarle mi valor, entonces no tenía ninguno para ella. Si tenía que pelear por un lugar en la vida de mi hijo, entonces ese lugar ya no existía. Me había convertido en un estorbo. En algo que había que esconder. En alguien de quien avergonzarse. Samantha esperaba mi reacción. Quería verme llorar. Quería que le suplicara. Quería el espectáculo de mi humillación completa. Pero no le di ese gusto. Me puse de pie lentamente, manteniéndole la mirada. Tomé mi bolso con manos que ya no temblaban. Y sin decir una sola palabra, caminé hacia la salida. Mis tacones resonaban en el piso de mármol. Cada paso era una declaración. Cada segundo de silencio era más poderoso que cualquier grito. Pasé junto a las mesas decoradas. Junto a los invitados que reían y brindaban. Junto a Fernando, que estaba demasiado ocupado posando para fotos como para notar que su madre se estaba yendo. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Seguí caminando hasta que crucé las puertas del salón y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. El estacionamiento estaba iluminado con luces tenues. Caminé hasta mi auto al final de todo. Abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta y por fin dejé salir el aire que había estado conteniendo. Mis manos se aferraron al volante. Mi respiración era irregular. Pero no lloré. No todavía. Porque llorar significaba rendirme. Y todavía no estaba lista para eso. Saqué mi teléfono del bolso. Lo miré fijamente durante varios segundos. En mi mente se reproducían todas las escenas. Fernando de niño llorando por su padre. Fernando adolescente estudiando hasta tarde mientras yo llegaba exhausta del trabajo. Fernando graduándose. Fernando abrazándome y diciéndome que nada sería posible sin mí. ¿En qué momento había dejado de verme? ¿En qué momento me convertí en un estorbo en lugar de en su madre? Pensé en todos los años que me anulé. Todas las veces que dije que sí cuando quería decir que no. Todas las veces que tragué mi orgullo, mi cansancio, mi dolor, para darle a él una vida mejor. Y esto era mi recompensa. Un asiento junto a la basura. Una nuera diciéndome que no era parte de su mundo. Un hijo que no había volteado a buscarme en el día más importante de su vida. Pero entonces algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo diferente. No era rabia exactamente. Era claridad. Una claridad fría y cristalina que me hizo ver todo con una nitidez dolorosa. Había firmado esos contratos. Los contratos del salón. Del catering. De las flores. De la música. De todo. Fernando me había dicho que era solo un trámite. Que no significaba nada. Pero legalmente esos contratos estaban a mi nombre. Yo era la responsable. Yo era quien había contratado todos los servicios. Abrí mi bolso y busqué entre mis cosas. Ahí estaba. La tarjeta que Berenice, la organizadora de eventos, me había dado cuando firmé los contratos. Cualquier cambio o problema, llámeme directamente, había dicho. Yo había guardado esa tarjeta sin pensar que alguna vez la necesitaría. Pero ahí estaba. Con su número de teléfono impreso en letras doradas. Miré la tarjeta. Luego miré hacia el salón iluminado a lo lejos. Podía escuchar la música. Las risas. La celebración continuaba sin mí. Como si nunca hubiera existido. Como si mis 30 años de sacrificio fueran invisibles. Como si yo fuera invisible. Marqué el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. Berenice Eventos. Buenas noches. La voz era profesional, eficiente. Buenas noches, respondí con voz calmada. Habla Verónica. Firmé los contratos para la boda de esta noche en el Salón Real Gardens. Hubo una pausa. Sí, señora Verónica. ¿Hay algún problema? ¿Necesita algo? Sí, dije sintiendo cada palabra en mi boca. Necesito cancelar el evento. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Perdón, dijo finalmente Berenice. ¿Cancelar? Pero la boda ya comenzó. Los invitados están ahí. La comida está siendo servida. Lo sé, respondí. Y aún así necesito cancelarlo.
Soy la titular de los contratos. Tengo derecho a cancelar cuando lo considere necesario. Señora, entiendo que pueda haber algún problema, pero cancelar en medio del evento causaría un caos enorme. Quizás podemos resolverlo de otra manera. Su voz sonaba preocupada ahora. Nerviosa. No hay nada que resolver, dije con firmeza. Los contratos están a mi nombre. Yo pagué por los servicios. Y ahora estoy ejerciendo mi derecho de cancelar. Efectivo inmediato. Señora Verónica, esto es muy irregular. Tendría que verificar con el personal. Hablar con los novios. Esto podría crear un conflicto legal muy complicado. Los contratos son legales, insistí. Están firmados por mí. El pago salió de mi cuenta. Si revisa los documentos, verá que todo está en orden. Soy yo quien contrató sus servicios. Y ahora los estoy cancelando. Podía escuchar papeles moviéndose al otro lado. Berenice estaba revisando, buscando alguna forma de negar mi petición. Pero yo sabía la verdad. Fernando me había hecho firmar esos contratos para facilitar los trámites. Nunca pensó que yo los usaría en su contra. Nunca imaginó que tendría el valor de hacer esto. Nadie lo imaginó. Ni siquiera yo misma hasta hace 5 minutos. Señora, dijo Berenice después de una larga pausa. Si insiste en esto, tendría que detener el servicio inmediatamente. Apagar las luces. Retirar la comida. Desmontar todo. Los invitados tendrían que irse. Sería un escándalo enorme. Lo entiendo perfectamente, respondí. Proceda, por favor. Pero señora, piense en las consecuencias. En la vergüenza para los novios. En los invitados que viajaron. En las familias. Yo pensé en todo eso cuando planifiqué este evento, dije sintiendo mi voz más firme. Pensé en cada detalle. En cada invitado. En hacer todo perfecto. Pero ellos no pensaron en mí cuando me sentaron junto a la basura. No pensaron en mí cuando me dijeron que no era parte de esto. Así que ahora yo tampoco voy a pensar en ellos. Hubo otro silencio. Luego un suspiro resignado. Si esa es su decisión final, señora, procederé según lo solicitado. Pero necesito que confirme que entiende que esto causará la cancelación inmediata de todos los servicios contratados. Lo confirmo, dije. Cancele todo. Ahora. Entendido. Voy a hacer las llamadas necesarias. El personal comenzará a desmontar en aproximadamente 10 minutos. Berenice colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. No había vuelta atrás ahora. En menos de 10 minutos, la boda perfecta de Fernando y Samantha se convertiría en un desastre. Y yo sería la responsable. Parte de mí esperaba sentir culpa, remordimiento, arrepentimiento. Pero no sentía nada de eso. Solo sentía una calma extraña. Una paz que no había experimentado en años. Como si finalmente hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi dignidad. Mi voz. Mi derecho a existir sin tener que rogar por un lugar. Encendí el auto, pero no me fui. Me quedé ahí sentada. Esperando. Mirando por el espejo retrovisor hacia el salón iluminado. Los minutos pasaban lentamente. 5 minutos. 7 minutos. 9 minutos. Y entonces sucedió. Las luces del salón comenzaron a parpadear. Una vez. 2 veces. Luego se apagaron por completo. La música se detuvo en seco. Escuché gritos confusos desde adentro. Vi las puertas abriéndose. Personal saliendo apurado. Invitados asomándose para ver qué pasaba. Y entonces la vi a ella. A Samantha. Salió corriendo del salón con su vestido de novia arrastrándose por el suelo. Su rostro estaba completamente pálido. Los ojos abiertos de par en par. La boca formando palabras que no podía escuchar desde la distancia. Gritaba. Estaba gritando. Llamando a Fernando. Llamando a su madre. Llamando a alguien que pudiera explicarle qué demonios estaba pasando. Fernando salió detrás de ella. Confundido. Desesperado. Tratando de calmarla. Pero ella no se calmaba.
Seguía gritando, señalando hacia el salón, hacia el caos que se estaba desatando. Desde mi auto podía ver todo desarrollarse como una película en cámara lenta. El personal de catering salía del salón cargando bandejas de comida a medio servir. Los meseros llevaban cajas con copas y cubiertos. Los técnicos de sonido enrollaban cables y desmontaban los altavoces. Todo estaba siendo desmantelado frente a los ojos atónitos de 300 invitados elegantes que no entendían qué estaba pasando. Samantha corría de un lado a otro con su vestido de novia arrastrándose por el piso, manchándose de tierra y polvo. Su peinado perfecto comenzaba a deshacerse. El maquillaje corría por sus mejillas. Ya no era la novia radiante de hace media hora. Era una mujer desesperada viendo cómo su día perfecto se desmoronaba pieza por pieza. Fernando intentaba hablar con el personal. Lo vi deteniendo a un mesero, luego a otro, haciendo gestos desesperados con las manos. Pero todos le respondían lo mismo y seguían con su trabajo. Tenían órdenes. Órdenes de la persona que había firmado los contratos. Órdenes mías. Estela, la madre de Samantha, apareció en escena con su vestido champán y sus joyas brillantes. Caminaba con autoridad hacia el encargado del salón, gritándole algo que no podía escuchar. El hombre le mostraba unos papeles. Ella los arrebataba de sus manos y los leía con furia. Luego su rostro cambió. La confusión reemplazó a la rabia. Señalaba los papeles. Decía algo más. El encargado asentía y señalaba hacia el estacionamiento. Hacia donde yo estaba. Vi el momento exacto en que Estela entendió lo que había pasado. Su boca se abrió en shock. Buscó a Fernando con la mirada y le gritó algo. Fernando volteó hacia donde ella señalaba. Hacia el estacionamiento. Hacia mi auto. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Incluso desde lejos pude ver la confusión en su rostro. Luego la comprensión. Luego el horror. Empezó a correr hacia mí. Samantha lo vio y corrió detrás de él gritando algo. Los invitados comenzaban a salir del salón en grupos pequeños, murmurando entre ellos, tomando fotos con sus teléfonos. El caos era total. La boda del año se había convertido en el escándalo del año en cuestión de minutos. Fernando llegó a mi auto y golpeó la ventana. «Mamá, mamá, abre». Su voz sonaba desesperada. Yo no me moví. Me quedé sentada con las manos en el volante, mirando al frente. Él siguió golpeando. «Por favor. ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando?» Lentamente bajé la ventana. Lo suficiente para poder hablar, pero no lo suficiente para que pudiera abrir la puerta. «Hola, Fernando», dije con voz calmada. Demasiado calmada. «Disfrutando tu boda». Él me miró como si no me reconociera. «¿Qué hiciste, mamá?» «El personal dice que cancelaste todo. Que los contratos están a tu nombre y que ordenaste que desmontaran. ¿Por qué harías algo así?» Su voz temblaba entre la rabia y la desesperación. «Porque los contratos están a mi nombre», respondí simplemente. «Tú me pediste que los firmara. Dijiste que era solo un trámite, que no significaba nada. Pero sí significaba algo. Significaba que yo era legalmente responsable de este evento. Y decidí ejercer ese derecho». «Esto es una locura», gritó golpeando el techo del auto. «No puedes hacer esto. Hay 300 personas ahí adentro. Es mi boda». «Tu boda donde me sentaron junto a la basura», dije mirándolo directamente a los ojos. «Tu boda donde tu esposa me dijo que yo no era parte de esto. Tu boda que pagué con cada centavo de mis ahorros de 30 años. Esa boda». Vi cómo procesaba mis palabras. Cómo la culpa empezaba a aparecer en su rostro. «Mamá, yo no sabía dónde te habían sentado. Samantha y su madre organizaron todo. Yo estaba ocupado con 1000 cosas y confié en que lo harían bien». «Confiaste», repetí con una risa amarga. «Confiaste en que tratarían bien a tu madre. Confiaste sin verificar, sin preguntar, sin asegurarte de que la mujer que te dio la vida tuviera al menos un lugar digno en tu día especial». Samantha llegó corriendo, casi tropezándose con su vestido. Su rostro estaba rojo de rabia y lágrimas. Tú hiciste esto. Arruinaste mi boda». «Yo pagué tu boda», respondí con frialdad.
Y ahora decidí no seguir pagando por mi propia humillación. Eres una amargada. Una vieja resentida que no soporta ver feliz a su hijo, gritó Samantha golpeando mi ventana. Lo único que querías era arruinar nuestro día porque nadie te presta atención. Fernando intentó calmarla, pero ella lo apartó de un empujón. No arruiné nada, dije manteniendo la calma. Simplemente dejé de permitir que me trataran como si no existiera. Dejé de pagar para ser invisible. Ustedes pueden seguir con su celebración. Pueden ir a otro lugar. Pueden hacer lo que quieran. Pero no va a ser con mi dinero ni en un evento que yo contraté. Nos debes ese dinero, chilló Samantha. Fernando es tu hijo. Tenías la obligación de ayudarlo. No tengo ninguna obligación, respondí sintiendo cada palabra como una liberación. Durante 30 años cumplí con mi obligación. Lo alimenté. Lo vestí. Le pagué sus estudios. Le di todo lo que pude y más. Pero eso no me convierte en su esclava. No me convierte en alguien a quien pueden esconder y humillar sin consecuencias. Estela llegó junto con el padre de Samantha. Ambos se veían furiosos. Esto es un escándalo, dijo Estela con voz cortante. Vamos a demandarte. Esto es sabotaje. Es daño intencional. Demándenme, dije encogiéndome de hombros. Los contratos están a mi nombre. El pago salió de mi cuenta. Tengo todo el derecho legal de cancelar. Hablen con sus abogados si quieren. Pero yo ya hablé con los míos antes de hacer esta llamada. Era mentira. No había hablado con ningún abogado. Pero ellos no lo sabían. Y la duda fue suficiente para que Estela cerrara la boca. Fernando se pasó las manos por el cabello, desesperado. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos sentarte en otro lugar. Podemos hacer que todo vuelva a funcionar. Pero necesito que llames y canceles la orden de desmontaje. Por favor. Había lágrimas en sus ojos ahora. Mi hijo estaba llorando. Y parte de mí quería ceder. Quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Quería arreglar su problema como había arreglado todos sus problemas durante 30 años. Pero entonces recordé su rostro durante la ceremonia. Como no había volteado a buscarme. Como había caminado al altar del brazo de Estela sin preguntarse dónde estaba su propia madre. Como había posado para fotos y reído con sus amigos mientras yo estaba sentada junto a los cubos de basura. Y la parte de mí que quería ceder se endureció nuevamente. No, dije simplemente. No voy a arreglarlo. No esta vez. Eres una egoísta, gritó Samantha. Solo piensas en ti, en tu orgullo herido. No te importa el dinero que se desperdició. No te importa la vergüenza que nos estás haciendo pasar. Tienes razón, admití. Esta vez estoy pensando en mí. Por primera vez en 30 años estoy poniendo mis sentimientos primero. ¿Y sabes qué? Se siente bien. Se siente muy bien. Los invitados se habían aglomerado en el estacionamiento. Grupos de gente elegante mirando hacia mi auto. Susurrando. Tomando fotos. Grabando videos. Esto estaría en todas las redes sociales para mañana. La boda que fue cancelada por la madre del novio. El escándalo de la temporada. Y yo era la protagonista. La villana. La mujer amargada que arruinó el día perfecto de su hijo. Pero extrañamente no me importaba. Había pasado tantos años preocupándome por lo que otros pensaran. Por ser la buena madre. La madre sacrificada. La madre que nunca causaba problemas. Y eso solo me había convertido en alguien a quien podían ignorar sin consecuencias. Alguien cuya presencia o ausencia no hacía diferencia. Voy a irme ahora, anuncié subiendo la ventana. Fernando golpeó el vidrio nuevamente. Mamá, no puedes irte así. Tenemos que hablar. Ya no hay nada que hablar, respondí encendiendo el motor. Disfruten su noche. O lo que queda de ella. Metí reversa lentamente. Fernando tuvo que apartarse. Samantha gritaba algo que no podía escuchar a través del vidrio cerrado. Salí del estacionamiento sintiendo el peso de 300 miradas sobre mí. Pasé junto a autos lujosos, junto a invitados confundidos, junto a la entrada del salón donde las luces seguían apagadas. No miré atrás. No me permití dudar.
Solo conduje hacia adelante, dejando atrás el caos que había creado. El caos que ellos habían provocado al pensar que podían tratarme como algo insignificante. Las calles estaban oscuras y vacías. Eran casi las 9 de la noche. Conduje sin rumbo durante varios minutos. Mis manos temblaban en el volante. Mi respiración era irregular. La adrenalina que había mantenido mi calma comenzaba a desaparecer. Y con ella llegaba la realidad de lo que acababa de hacer. Conduje hasta un mirador en las afueras de la ciudad. Un lugar donde solía ir con Julio cuando éramos jóvenes. Estacioné frente a la vista de las luces de la ciudad brillando en la distancia. Apagué el motor y me quedé sentada en silencio. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en horas podía escuchar mis propios pensamientos. Y eran caóticos. ¿Qué había hecho? Acababa de destruir la boda de mi hijo. Había humillado públicamente a Fernando frente a 300 personas. Había convertido el día más importante de su vida en un desastre. Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino. Pero cada vez que intentaba sentir culpa, recordaba esa silla plegable junto a la basura. Recordaba la sonrisa de Samantha. Sus palabras: creo que tú no eres parte de esto. Y la culpa se evaporaba. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Fernando. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Finalmente lo apagué. No estaba lista para hablar con él. No sabía qué podría decirle. No sabía si había algo que él pudiera decir que arreglara lo que estaba roto entre nosotros. Me quedé en ese mirador durante 2 horas, viendo las luces, pensando en mi vida, en todos los años que había trabajado hasta el agotamiento, en todas las veces que me había tragado mi cansancio para sonreírle a Fernando, en todos los sueños que había dejado morir para que los suyos pudieran vivir. ¿Cuándo había dejado de existir como persona para convertirme solo en su madre? ¿Cuándo había perdido mi identidad en el proceso de construir la suya? Pensé en Julio, en lo que él diría si pudiera verme ahora. Probablemente me abrazaría y me diría que hice lo correcto. Julio nunca permitió que nadie me faltara al respeto. Siempre me trató como su igual, como alguien valioso. Pero Julio llevaba 30 años muerto. Y yo había pasado esas 3 décadas olvidándome de mí misma. Finalmente arranqué el auto y conduje a casa. Mi pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio modesto. El mismo lugar donde había vivido desde que Fernando era niño. Nunca me mudé a algo mejor porque todo el dinero extra iba para él. Para su educación. Para su futuro. Para su boda. Siempre para él. Nunca para mí. Abrí la puerta y entré. El departamento estaba oscuro y silencioso. Encendí las luces y me quité los zapatos. Mis pies estaban hinchados. Me dolían las piernas. Me dolía la espalda. Me dolía el alma. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban ligeramente. El teléfono que había apagado vibró en mi bolso. Lo ignoré. Me cambié el vestido color durazno por ropa cómoda. Me quité el maquillaje frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada se veía cansada, vieja, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no se veía derrotada. Se veía entera, completa, como si algo que había estado roto durante años finalmente se hubiera soldado. Me senté en el sofá y encendí el televisor. Necesitaba ruido. Necesitaba algo que llenara el silencio y ahogara mis pensamientos. Pero no podía concentrarme en nada. Las imágenes pasaban frente a mí sin registrarse. Mi mente seguía en ese salón. En la cara de Fernando cuando entendió lo que había hecho. En los gritos de Samantha. En el caos de los invitados saliendo confundidos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo saqué del bolso y lo encendí. Tenía 53 llamadas perdidas. 32 de Fernando. 15 de números desconocidos que probablemente eran de la familia de Samantha. 6 de mi amiga Sonia. Tenía también 27 mensajes de texto. Los abrí uno por uno. Fernando. Mamá, contesta por favor, Fernando. Necesito hablar contigo, Fernando. Esto es muy grave, Fernando. No puedo creer que hicieras esto, Fernando. ¿Cómo pudiste? Fernando. Samantha está destrozada, Fernando.
Su familia quiere demandarte, Fernando. Respóndeme. Samantha, eres una víbora, Samantha. Pagaste para destruirnos, Samantha. Fernando te va a odiar por esto. Estela, esto no va a quedar así, Estela. Mis abogados se van a encargar de ti. Y en medio de todos esos mensajes llenos de rabia y dolor, había uno de Sonia. Vi las fotos en redes sociales. ¿Estás bien? Llámame cuando puedas. Te quiero, amiga. Marqué el número de Sonia. Ella contestó al primer timbre. Verónica, Dios mío, ¿qué pasó? Y entonces lo solté todo. Le conté sobre el asiento junto a la basura, sobre las palabras de Samantha, sobre la llamada que hice, sobre el caos que causé. Hablé durante 20 minutos sin parar mientras Sonia escuchaba en silencio. Cuando terminé hubo una pausa. Luego Sonia dijo algo que no esperaba. Bien hecho. ¿Qué? Pregunté confundida. Bien hecho, Verónica. Ya era hora de que pusieras límites. Ya era hora de que dejaras de permitir que te trataran como si no importaras. Sus palabras me hicieron llorar. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente salieron. Lloré por la humillación, por el dolor, por los 30 años de sacrificio, por la pérdida de mi hijo. Lloré hasta que no quedó nada dentro de mí excepto un vacío extrañamente pacífico. ¿Y ahora qué hago?, le pregunté con voz quebrada. Ahora descansas, respondió Sonia. Descansas y mañana piensas en lo que sigue. Pero esta noche solo permítete sentir. Está bien estar enojada. Está bien estar triste. Está bien todo lo que sientes. Nos despedimos y colgué. Me acosté en mi cama sin cambiar las sábanas, sin lavarme los dientes, sin hacer nada de mi rutina normal. Solo me acosté y cerré los ojos. Desperté a las 6 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir. Me sentía extraña, como si hubiera dormido durante días en lugar de horas. Fui a la cocina y preparé café. El aroma llenó el departamento. Me senté junto a la ventana con mi taza y miré la calle despertar. Los vecinos saliendo a trabajar. Los niños yendo a la escuela. La vida continuaba normal para todos excepto para mí. Encendí mi teléfono nuevamente. Más llamadas perdidas. Más mensajes. Esta vez también había un correo de voz de Fernando. Lo escuché. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, por favor hablemos. Sé que estás dolida. Sé que cometí errores. Pero esto no es la solución. Necesitamos arreglarlo. Samantha y yo pasamos la noche en un hotel. La boda obviamente no continuó. Todo el mundo está hablando de lo que pasó. Por favor, solo, llámame. Borré el mensaje. No estaba lista. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender qué quería de aquí en adelante. Porque una cosa era clara, las cosas no podían volver a ser como antes. Algo fundamental se había roto. Y no estaba segura de si podía o quería repararlo. Los siguientes días fueron un torbellino. Las redes sociales estaban llenas de fotos y videos de la boda cancelada. Madre del novio sabotea boda en venganza, decían los titulares. Los comentarios eran divididos. Algunos me llamaban monstruo. Otros me llamaban heroína. Finalmente una madre que se respeta, escribió alguien. Esto es abuso emocional, escribió otro. Yo leía los comentarios con una mezcla de fascinación y horror. Mi vida privada expuesta para que el mundo la juzgara. Fernando vino a mi departamento 3 días después. Tocó la puerta a las 10 de la mañana. Yo sabía que era él. Había visto su auto estacionarse desde la ventana. Abrí la puerta. Se veía terrible. Ojos rojos, barba sin rasurar, ropa arrugada. Hola mamá, dijo con voz suave. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. El silencio entre nosotros era denso. Finalmente él habló. Vine a decirte que tenías razón. Lo miré sorprendida. No debí dejar que te trataran así. Debí estar más atento. Debí preguntar dónde estaba sentada. Debí detener a Samantha cuando te habló de esa manera. Fui un cobarde. Y lo siento. Sus palabras eran lo que había querido escuchar, pero sonaban vacías,
como si las hubiera ensayado. ¿Lo sientes porque realmente entiendes lo que hiciste mal?, le pregunté. ¿O lo sientes porque te avergoncé públicamente? Él bajó la mirada. Ambas cosas, admitió. Estoy avergonzado de cómo terminó todo. Pero también estoy avergonzado de no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. No te diste cuenta porque no querías darte cuenta, le dije mirándolo directamente a los ojos. Porque era más fácil dejar que Samantha y su familia manejaran todo. Porque en algún momento de los últimos años decidiste que yo ya no encajaba en tu nueva vida. Y en lugar de defenderme, me dejaste de lado. Fernando se pasó las manos por el rostro. No fue así, mamá. Yo nunca quise dejarte de lado. Pero lo hiciste, insistí sintiendo la emoción subiendo a mi garganta. Cada vez que cancelabas una cena. Cada vez que acortabas nuestras llamadas. Cada vez que elegías a la familia de Samantha sobre mí. Me fuiste dejando de lado pedazo por pedazo hasta que llegó tu boda y ni siquiera merecía un asiento digno. ¿Sabes cuánto duele eso? ¿Sabes lo que se siente ser invisible para la persona por la que sacrificaste todo? Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. No las contuve. Fernando también lloraba. Lo sé, susurró. Y no tengo excusa. Me dejé llevar por ese mundo. Por la presión de encajar. Por querer ser alguien diferente de quien era. Y en el proceso olvidé de dónde venía. Olvidé quién me ayudó a llegar ahí. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Perdóname, mamá. Por favor. Lo miré. Mi hijo. Mi niño. El hombre que había sido mi razón de vivir durante 30 años. Parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaba perdonado. Que podíamos volver a empezar. Pero otra parte, una parte más fuerte, sabía que eso no era suficiente. No puedo perdonarte así nada más, dije con voz firme. No porque no te ame, sino porque si te perdono tan fácil, nada va a cambiar. Volverás con Samantha. Seguirán con sus vidas. Y yo volveré a ser la madre que está ahí cuando me necesitan, pero que pueden ignorar cuando no les convengo. Fernando negó con la cabeza desesperado. No, no será así. Las cosas van a ser diferentes. Lo prometo. ¿Diferentes cómo?, pregunté. ¿Samantha de repente me va a respetar? ¿Su familia va a dejar de verme como algo inferior? Tú vas a poner límites con ellos y defenderme cuando sea necesario. El silencio que siguió fue mi respuesta. Fernando no podía prometer eso. Porque no dependía solo de él. Dependía de Samantha. Y Samantha me odiaba ahora más que nunca. Necesito tiempo, le dije finalmente. Necesito espacio para pensar en lo que quiero de aquí en adelante. Porque por primera vez en 30 años voy a pensar en mí. En lo que yo necesito. En lo que me hace feliz. Y necesito hacerlo sola. Fernando asintió derrotado. Se puso de pie lentamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. No lo sé, admití. El que sea necesario. Se quedó parado en la puerta unos segundos más. Te amo, mamá, dijo con voz quebrada. Lo sé, respondí. Yo también te amo. Pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Cerré la puerta detrás de él y me quedé ahí parada, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Escuchando el motor de su auto encenderse y perderse en la distancia. Y por primera vez no sentí el impulso de correr tras él. De arreglar las cosas. De hacer que se sintiera mejor. Lo dejé ir. Los días se convirtieron en semanas. Fernando me llamaba cada 3 días. Dejaba mensajes preguntando cómo estaba. Diciendo que me extrañaba. Yo respondía con mensajes de texto cortos. Estoy bien. Necesito más tiempo. No era cruel, pero tampoco era la madre que dejaba todo para atender sus necesidades. Era una versión nueva de mí, una versión que estaba aprendiendo a ponerse primero. Sonia venía a visitarme seguido. Me traía comida, películas, compañía. Estás diferente, me dijo un día mientras tomábamos té en mi cocina. Te ves más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima. Tenía razón. Me sentía más ligera. Porque por primera vez en décadas no estaba cargando las expectativas de nadie.
No estaba tratando de ser la madre perfecta. Solo estaba siendo Verónica. He estado pensando en algo, le dije a Sonia. ¿En qué?, preguntó. En mudarme. En empezar de nuevo en otro lugar. Ella me miró sorprendida. ¿Hablas en serio? Asentí. He vivido en este departamento desde que Fernando era niño. Todo aquí me recuerda los años de sacrificio. Necesito un cambio. Necesito un lugar que sea solo mío, donde pueda construir una vida que no gire alrededor de ser madre. La idea me había venido una noche mientras no podía dormir. Al principio parecía loca, radical, imposible, pero mientras más pensaba en ella, más sentido tenía. No tenía que quedarme aquí. No tenía que vivir en los recuerdos de lo que había sido. Podía empezar de nuevo. A mis 69 años podía permitirme una segunda oportunidad de vida. Empecé a buscar departamentos. Nada lujoso. No tenía mucho dinero después de haber gastado mis ahorros en la boda. Pero encontré un lugar pequeño cerca de la playa. Un pueblo costero a 2 horas de la ciudad. Un estudio con vista al mar. Renta accesible. Tranquilo. Perfecto para una mujer que quería encontrarse a sí misma nuevamente. Le conté a Fernando por teléfono. ¿Te vas a mudar?, preguntó con pánico en la voz. A 2 horas de distancia. Sí, respondí con calma. Necesito un cambio. Necesito espacio. Pero, ¿y si te necesito? ¿Y si pasa algo? Su voz sonaba como la de un niño asustado. Y por primera vez en mi vida no cedí ante ese miedo. Estaré a 2 horas, Fernando. No me voy al otro lado del mundo. Y tengo teléfono. Pero necesito hacer esto por mí. Hubo un silencio largo. Está bien, dijo finalmente. Si es lo que necesitas, te apoyo. Esas palabras me sorprendieron. Me conmovieron. Tal vez Fernando estaba empezando a entender. Tal vez estaba aprendiendo que apoyarme significaba respetar mis decisiones incluso cuando no le convenían. Me mudé un mes después. Sonia me ayudó a empacar. No tenía muchas cosas. Había vivido de manera modesta toda mi vida. Ropa, algunos libros, fotos, utensilios básicos de cocina. Todo cabía en la camioneta que rentamos. Dejé atrás los muebles viejos. Dejé atrás los recuerdos dolorosos. Dejé atrás la versión de mí que había existido solo para otros. El nuevo departamento era pequeño pero luminoso. Ventanas grandes que daban al océano. El sonido de las olas era constante, relajante. Decoré con cosas simples. Plantas. Cortinas blancas. Una mesa pequeña junto a la ventana donde podía sentarme a desayunar viendo el amanecer. Era mi espacio. Solo mío. Y se sentía como un milagro. Las primeras semanas fueron de ajuste. Me despertaba temprano y caminaba por la playa. Algo que nunca había tenido tiempo de hacer. Conocí a mis vecinos. Gente mayor como yo. Retirados. Viudos. Personas que habían elegido este lugar para sus años dorados. Nos saludábamos en los pasillos. Compartíamos café en las tardes. Conversaciones simples sobre el clima, las aves, los atardeceres. Una vecina llamada Rosa se volvió mi amiga. Tenía 72 años y una energía contagiosa. La vida no se acaba a los 60, me decía. De hecho, para muchas de nosotras apenas comienza. Porque finalmente somos libres de ser quienes queremos ser. Sus palabras resonaban en mí profundamente. Tenía razón. Por primera vez en décadas era libre. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Descubrí que me gustaba mezclar colores. Crear algo de la nada. No era buena, pero no importaba. Lo hacía por el placer de hacerlo. No para impresionar a nadie. No para cumplir expectativas. Solo porque me hacía feliz. También empecé a leer nuevamente. Libros que había querido leer durante años, pero nunca tuve tiempo. Novelas. Poesía. Biografías. Me sentaba en mi balcón con una taza de té y leía hasta que oscurecía. El simple placer de perderme en una historia. De no tener prisa. De no tener que estar en ningún otro lugar. Fernando me llamaba cada semana.
Al principio las conversaciones eran incómodas, forzadas. Él preguntaba cómo estaba. Yo respondía con generalidades, pero con el tiempo se fueron volviendo más naturales. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus proyectos. Yo le contaba sobre la playa, sobre mis clases de pintura, sobre Rosa y nuestras caminatas matutinas. «Suenas feliz, mamá», me dijo un día. «Lo estoy», admití. «Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente feliz». Hubo una pausa. «Me alegro», dijo con voz sincera. «De verdad me alegro. Te lo mereces». Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa, porque no venían de la culpa. Venían del reconocimiento genuino de que yo merecía ser feliz. Samantha nunca me contactó. Escuché por Fernando que estaban planeando una boda pequeña. Solo familia cercana. Sin el espectáculo. Sin la presión. Parte de mí se preguntaba si yo estaría invitada. Otra parte no estaba segura de querer ir. Las heridas seguían frescas. La confianza estaba rota. Y reconstruir eso tomaría tiempo. Si es que era posible reconstruirlo. Una tarde, 3 meses después de mudarme, estaba sentada en mi balcón viendo el atardecer cuando sonó mi teléfono. Era Fernando. «Hola mamá», dijo. «¿Puedo ir a visitarte este fin de semana?» Solo yo. Sin Samantha. Sin nadie más. Solo quiero pasar tiempo contigo. Mi corazón se aceleró. «Claro», respondí. «Me gustaría eso». Fernando llegó el sábado por la mañana. Lo vi estacionar su auto desde mi balcón. Se bajó con una bolsa en la mano y miró el edificio. Parecía nervioso. Bajé a recibirlo. Cuando abrí la puerta nos quedamos mirándonos por un momento. Luego él sonrió tímidamente. «Hola mamá». «Hola hijo», respondí. Nos abrazamos. No fue el abrazo forzado de alguien que cumple un deber. Fue genuino, cálido, real. Le mostré el departamento. Él recorrió cada rincón con curiosidad. Se detuvo frente a la ventana que daba al mar. «Es hermoso aquí», dijo. «Se ve tan tranquilo». «Lo es», confirmé. «Es exactamente lo que necesitaba». Preparé café y nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana. El sonido de las olas llenaba los silencios entre nosotros. «Terminé con Samantha», dijo de repente. Lo miré sorprendida. «¿Qué?» Él asintió mirando su taza. «Hace 2 semanas. Después de lo que pasó en la boda, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Cada vez que la miraba recordaba cómo te trató, cómo dejé que te tratara. Y me di cuenta de que si me casaba con alguien que no te respetaba, eventualmente dejaría de respetarme a mí también». No supe qué decir. Parte de mí se sentía aliviada. Otra parte se sentía culpable. «No quiero que terminaras tu relación por mí», dije finalmente. «No fue solo por ti», respondió. «Fue por mí también. Porque me di cuenta de que había elegido a alguien que me hacía sentir que tenía que avergonzarme de mis raíces. De mi familia. De ti. Y eso no está bien. Nunca estuvo bien». Respiré hondo. «¿Cómo estás con todo esto?» Él se encogió de hombros. Triste. Confundido. Pero también aliviado. Siento que desperté de algo. Como si hubiera estado viviendo la vida que otros querían para mí en lugar de la que yo realmente quería. Sus palabras me recordaron a mí misma hace 3 meses. A ese momento en el auto, cuando decidí recuperar mi vida. «Lamento mucho cómo sucedieron las cosas», dije con voz suave. «Lamento haber arruinado tu boda de esa manera. Sé que fue extremo. Sé que causó un escándalo. Pero en ese momento sentí que era mi única opción. Sentí que si no hacía algo drástico, iba a desaparecer completamente». Fernando extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. «No tienes que disculparte. Yo debí protegerte. Debí estar atento. Debí ser el hijo que merecías». Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. «Fuiste un buen hijo durante muchos años, Fernando. No todo fue malo. Hubo momentos hermosos. Momentos que atesoro. Pero en algún punto del camino las cosas se desviaron. Y ambos tenemos responsabilidad en eso.
Yo por permitir que me trataran mal. Tú por no darte cuenta de qué estaba pasando. Él también lloraba ahora. ¿Crees que podamos arreglarlo? ¿Crees que podamos volver a tener lo que teníamos? Pensé en su pregunta. No creo que podamos volver, dije honestamente. Porque volver significaría regresar a dinámicas que no eran saludables. Pero creo que podemos construir algo nuevo. Algo mejor. Una relación donde ambos nos respetemos. Donde yo no tenga que sacrificarme constantemente. Donde tú no sientas que tienes que elegir entre tu madre y tu vida. Donde simplemente podamos ser nosotros mismos. Fernando asintió. Me gustaría eso. Me gustaría mucho. Pasamos el resto del día juntos. Caminamos por la playa. Comimos en un restaurante pequeño del pueblo. Hablamos de cosas simples. De su trabajo. De mis clases de pintura. De los libros que estaba leyendo. De sus planes futuros. No hablamos más de Samantha. No hablamos más de la boda. Esos temas quedarían para otro día. Para cuando las heridas hubieran sanado un poco más. Antes de irse me abrazó en la puerta. Gracias por darme otra oportunidad, dijo. Gracias por no rendirte conmigo a pesar de todo. Eres mi hijo, respondí. Siempre vas a tener oportunidades conmigo. Pero también voy a tener límites. Y necesito que los respetes. Lo haré, prometió. Esta vez lo haré bien. Lo vi alejarse en su auto. Esta vez no sentí el vacío de siempre. No sentí que me estaba dejando atrás. Sentí que ambos estábamos encontrando nuestros caminos. Y que tal vez, eventualmente, esos caminos se encontrarían en un punto medio saludable. Las semanas siguientes continué con mi nueva rutina. Despertaba temprano. Caminaba por la playa. Desayunaba viendo el amanecer. Pintaba. Leía. Conversaba con Rosa y mis otros vecinos. Era una vida simple. Sin grandes eventos. Sin drama. Sin sacrificios heroicos. Solo una vida tranquila que era completamente mía. Y era suficiente. Era más que suficiente. Una mañana, mientras desayunaba en mi balcón, pensé en todo lo que había pasado. En la boda. En la humillación. En la decisión que tomé. En el caos que causé. Y me di cuenta de algo importante. No me arrepentía. No de la acción en sí. Tal vez habría preferido que las cosas sucedieran de manera diferente. Que no hubiera sido necesario llegar a ese extremo. Pero no me arrepentía de haber defendido mi dignidad. No me arrepentía de haber dicho basta. Porque esa noche, sentada en mi auto marcando ese número, no solo cancelé una boda. Cancelé 30 años de hacerme invisible. Cancelé la costumbre de aceptar migajas de amor. Cancelé la versión de mí que existía solo para servir a otros. Y aunque dolió, aunque fue caótico, aunque causó daño, también me salvó. Me salvó de desaparecer completamente. Me salvó de convertirme en un fantasma en mi propia vida. Rosa vino a visitarme esa tarde. Nos sentamos en el balcón con té y galletas. «Te ves en paz», observó. «Lo estoy», admití. Por primera vez en décadas siento paz real. Ella sonrió. ¿Sabes qué es lo más difícil de envejecer?, preguntó. Negué con la cabeza. No es el cuerpo que duele o la energía que falta. Es darte cuenta de todo el tiempo que perdiste viviendo para otros. De todas las veces que dijiste sí cuando querías decir no. De todos los sueños que enterraste para que otros pudieran volar. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Pero también es liberador, continuó. Porque cuando finalmente lo entiendes, cuando finalmente te das permiso de vivir para ti, descubres que todavía hay tiempo. Todavía hay vida. Todavía hay belleza esperándote. Brindamos con nuestras tazas de té. Dos mujeres mayores, celebrando su libertad recién descubierta. Los meses pasaron. Fernando y yo nos vimos varias veces. Algunas veces él venía a visitarme. Otras yo iba a la ciudad. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Él me contó sobre la terapia que había empezado, sobre cómo estaba trabajando en entender sus patrones, en reconocer cómo la presión de encajar lo había llevado a alejarse de lo que realmente importaba.
Yo le conté sobre mi proceso, sobre aprender a poner límites, sobre descubrir quién era Verónica más allá de ser madre. Un día me preguntó sobre el perdón. ¿Me has perdonado, mamá? ¿De verdad? Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Estoy en proceso de perdonarte, dije honestamente. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Pero cada día que pasa y veo tu esfuerzo genuino, cada conversación honesta que tenemos, cada vez que respetas mis límites, el perdón se vuelve más fácil. El perdón no es olvidar lo que pasó. Es elegir no dejar que eso defina nuestro futuro. Él asintió comprendiendo. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Me has perdonado por arruinar tu boda? Sonrió tristemente. No arruinaste mi boda, mamá. La boda ya estaba arruinada desde el momento en que decidimos tratarte como algo insignificante. Tú solo hiciste visible lo que ya estaba roto. Y sí, te he perdonado. Porque entiendo que lo hiciste desde el dolor. Desde un lugar de defenderte cuando nadie más lo hacía. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Sentí que algo pesado que había estado cargando finalmente se soltaba. El resentimiento. La amargura. La necesidad de que él entendiera mi dolor. Todo se fue disolviendo lentamente. No desapareció por completo. Probablemente nunca lo haría del todo. Pero se volvió manejable. Se volvió parte de la historia en lugar de ser toda la historia. Aprendí algo importante en esos meses junto al mar. Aprendí que el perdón no siempre une a las personas. A veces simplemente te libera. Te libera de la rabia que te consume. Del dolor que te ancla al pasado. De la necesidad de que otros reconozcan tu sufrimiento para poder seguir adelante. El verdadero perdón es para ti mismo. Es elegir la paz sobre la razón. Es soltar la necesidad de justicia para abrazar la posibilidad de sanación. Una tarde, mientras pintaba en mi balcón, me di cuenta de que estaba sonriendo. No por algo en particular. Solo sonreía. Porque estaba haciendo algo que me gustaba. Porque el sol estaba cálido sobre mi piel. Porque podía escuchar las olas. Porque en ese momento no tenía que ser nada ni nadie más que yo misma. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Mi teléfono sonó. Era Fernando. Hola mamá, solo llamaba para saludarte. Para decirte que te quiero. Que estoy orgulloso de ti. Yo también te quiero, hijo, respondí. Y también estoy orgullosa de ti. Del hombre en el que te estás convirtiendo. Colgamos y volví a mi pintura. El lienzo estaba lleno de colores. Naranja, rosa, dorado. Un atardecer sobre el océano. No era perfecto. Había trazos torcidos. Colores que no combinaban exactamente. Pero era mío. Lo estaba creando yo. Y en su imperfección había belleza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había estado sentada junto a la basura en aquella boda hace meses. Esta mujer tenía arrugas más profundas, pero también ojos más brillantes. Esta mujer había perdido una versión de su hijo, pero había ganado una versión de sí misma. Esta mujer había aprendido la lección más importante de todas, que el amor que te hace invisible no es amor, es costumbre. Y que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma.